Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Qué gusto tenerte aquí y hablando sobre esto, que eres un crack, ¿cómo decirlo? Bueno, muchísimas gracias. Yo prefiero ser humilde. Soy un gran trabajador, vamos a Está, decirlo está así. bien que tú lo seas, pero también está bien que yo lo pueda decir. Claro, por supuesto, faltaría más. Así que bueno, Juan, cuéntanos un poquito y brevemente de qué vamos a estar hablando ahora durante la conferencia. Bueno, pues tal como hablamos en la anterior ocasión, nos pedisteis a EUDE pues una ponencia sobre un tema que fuese interesante y bueno, pues qué más interesante que enfocado lógicamente en el entorno de Google y sobre todo lógicamente al posicionamiento orgánico, a lo que es SEO. ¿Por qué es interesante? Pues porque todos los cambios que están habiendo en estos últimos 9 meses están siendo muy relevantes y de hecho en la Google I.O. que hubo hace pues escasamente un mes, bueno, pues va a haber un cambio en lo que es la página de resultados de búsqueda, lo que llamamos en el mundo SEO la SERP. Y bueno, pues es interesante porque, bueno, pues he intentado enfocar de una manera muy práctica y, bueno, pues muy sencilla bueno, pues entender qué ha ocurrido, dónde estamos y cómo nos vamos a encontrar en 2024 con lo que es el SEO dentro de Google. Entonces, bueno, pues por eso te comentaba anteriormente que creo que puede ser una ponencia que puede interesar bastante al público en general, pero sobre todo seguramente, vamos, por descontado a los profesionales del marketing digital y por supuesto a los SEOs. Qué bueno, qué ganas de escucharte, Juan. Bueno, ya tenemos todo listo. Gracias. Entonces vamos a compartir presentación. Fantástico. Ahí estamos. Y entonces yo me oculto y te dejo a ti. Muchos éxitos y nos vemos en unos minutos entonces. Gracias, Mary. Bueno, pues encantado de estar aquí. Por supuesto, doy las gracias a Mary y a toda la dirección por la invitación en la ponencia. Y bueno, pues sin más, vamos adelante. La ponencia la he titulado SEO e Inteligencia Artificial, ¿qué nos espera? Y bueno, pues básicamente nos vamos a centrar en 5 partes o 5 puntos. Bueno, pues inicialmente quiero que se entienda a nivel muy básico. Por descontado, no soy un experto en inteligencia artificial, no soy ningún tipo de ingeniero ni nada por el estilo, pero sí quería, bueno, pues que todo el mundo entendiésemos exactamente cómo funciona la inteligencia artificial y sobre todo a un enfoque de cómo va a ser en los asistentes, aunque bueno, hay unas charlas muchísimo más interesantes técnicas por ejemplo, Bard o ChatGPT, pero a efectos de cómo funcionan de forma básica y cómo nos interesa conocerlo para poder posicionar, lógicamente, en los asistentes y en el futuro de cómo se va a hacer SEO en Google. Básicamente, eh, quería empezar con una frase, siempre de alguna persona célebre o persona importante bueno, pues en la historia de la humanidad. Y para mí uno de ellos es Alan Turing, que habla de, bueno, pues, y dice que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Entonces, bueno, me parecía interesante empezar con una charla o con una cita de un personaje famoso, como sabéis todos, Alan Turing. Bueno, pues hay unas fantásticas películas y es bueno, pues uno de los científicos creo que menos reconocidos del siglo XX. En el caso de la inteligencia artificial, bueno, pues básicamente se puede establecer, voy a intentar ser muy básico muy sencillo, muy simple en lo que es la explicación, en cuatro tipos de inteligencia, ¿no? Lo que son las máquinas reactivas, que son las que, bueno, pues responden en base a unas predicciones establecidas. Por ejemplo, una centralita telefónica, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando se llama y diga, pues marque uno para hablar con contabilidad, dos con financiero, tres con lo que sea, ¿de acuerdo? Luego está la inteligencia de memoria limitada, que es este tipo de inteligencia artificial, tienen memoria y crean patrones y respuestas anticipándose en base a la experiencia. Aquí básicamente los asistentes de inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o ChatGPT 3.5, que es sin conexión a Internet y está basado lógicamente en métricas basadas, por ejemplo, de asistentes de información, como puede ser, por ejemplo, Alexa o puede ser, por ejemplo, Google Assistant. Sí, son unas
con una información, cuenta con una información muy limitada, porque lógicamente no está conectado a Internet, y la interacción con el usuario suele ser bastante poco compleja, ¿no? Vamos a decirlo. Por descontado, pues incluye patrones, chatbots. Bien. Luego tenemos las máquinas de la teoría de la mente, que aprenden del entorno que les rodea o de la información y del entorno que está alrededor de la información y, por supuesto, del comportamiento. Básicamente, la comprensión, lo que buscan es estos tipos de inteligencia artificial, lo que busca es la comprensión sobre cómo pensamos y cómo sentimos para que el comportamiento que tienen hacia nosotros se ajuste a lo que nosotros esperamos. ¿De acuerdo? Aquí, básicamente, existen, como bien sabéis, dos tipos de asistentes de inteligencia artificial muy conocidos, que es Google Bard y ChatGPT 4. Bueno, recientemente ha salido una versión actualizada de ChatGPT 4, pero bueno, básicamente es esta mejorada. Lo que hacen, básicamente, me voy a centrar sobre todo en Google Bard, porque, como decía, la ponencia está enfocada a SEO en Google. A ver, ¿se puede hacer SEO en Bing? Por supuesto, pero por suerte o por desgracia, solo tengo 25 minutos y aparte Google es el más, digamos, el buscador más utilizado a nivel internacional, a nivel mundial. En el caso de Google Bard, está basado, aunque luego entraré, ahora explicaré brevemente, en una tecnología que se llama Palm 2 y esta tecnología es un software de modelo de lenguaje, ¿de acuerdo? Es básicamente, digamos, el esqueleto o el corazón de Bard, de lo que es el asistente de IA. Este software de modelo de lenguaje lo que intenta es aprender lógicamente, a interpretar lo que una persona, un ser humano, está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está diciendo o está escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, básicamente, bueno, pues esto ha sido un desarrollo de un software que basado en, lógicamente, en un tipo de reconocimiento de los diferentes tipos de idiomas y dentro de cada idioma los diferentes acentos y connotaciones que tiene, ¿no? En el caso, de, perdón, un segundín, ya está. En el caso de tomamos Lambda, por ejemplo, es la suma de un aprendizaje automático. Es decir, PAL2 se basa en Lambda y Lambda es esa suma de aprendizaje aprende de su propia experiencia. Es decir, tiene un aprendizaje automático y profundo. Cuando decimos que tiene un aprendizaje profundo, es que está basado en deep learning, es decir, analizando datos y analizando métricas para conocer, ¿de acuerdo? Y aprender sobre qué contenido o sobre qué tipo de respuestas está dando, si son de calidad o no, y ayuda como asistente al usuario en su investigación o en su pregunta o, bueno, o ayuda que necesita en lo que es el asistente. Digamos que es un asistente de voz evolucionando. El asistente de voz ha evolucionado a lo que es el asistente de inteligencia artificial. Hace pues 2, 3 años, bueno, ya conocíamos pues lógicamente Alexa, conocíamos Google Assistant. Y entonces, bueno, pues básicamente es una evolución de este asistente incluyendo una inteligencia artificial. Para diferenciar un asistente de voz y un asistente con inteligencia artificial, el primero actúa en un contexto controlado, ¿de acuerdo? Controlado y determinado, y el segundo se adapta a lo que el usuario le va requiriendo, ¿vale? Y por último, tenemos la IA autoconscientes, bueno, pues que son conscientes de sí mismas y son capaces de tomar sus propias decisiones en base a todo el aprendizaje que ha tenido anterior. Esto sería básicamente Lambda, es decir, que ha ido aprendiendo en base a la interpretación que ha tenido del lenguaje por el software de Palm 2. Y bueno, pues para aquellos fanáticos de Terminator, esto podría desembocar, por supuesto, finalizar en lo que es Skynet, en lo que es la famosa ordenador o máquina que genera bueno, pues el día del juicio final. Seguimos. Gráficamente,
para entender bueno, pues, los diferentes conceptos. La inteligencia artificial engloba, ¿de acuerdo? A lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. ¿De acuerdo? El Machine Learning son sistemas que aprenden basándose en grandes cantidades de datos, ¿de acuerdo? Es decir, en un histórico. Y, por supuesto, el Deep Learning, sistemas que funcionan con redes neurales sin guía humana. Dentro del Machine Learning puede ser guiado por un ser humano, y el Deep Learning, lógicamente, va aprendiendo por los resultados que va teniendo por sí mismo. Dentro de lo que es aquí, la inteligencia, el Machine Learning y Deep Learning, dentro de la inteligencia artificial tenemos programas con habilidad de aprender y razonar como humanos. Eso sería la inteligencia artificial. Dentro del Machine Learning tendríamos algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos de la experiencia que han obtenido, y las Deep Learning son redes neuronales, tranquilos, no voy a entrar más profundamente en este tema, que se adaptan y aprenden de grandes cantidades de datos. Para entenderlo, por ser un proceso, para que sea un proceso muy simple, si yo dentro de un asistente de inteligencia artificial tengo una consulta, hago un prompt, lógicamente esa información me arroja en base a el proceso de información que hace la inteligencia artificial, me devuelve una respuesta. Y esa respuesta, yo como usuario la puedo dar como válida, que satisfaga mi necesidad de información, o no. Si no es así, vuelvo a hacer otra consulta, y eso denota que le indica a la inteligencia artificial que no he tenido la respuesta que yo deseaba, y le he dado una segunda pregunta, he hecho un segundo prompt, y eso, lógicamente, pues va generando esa prueba y error hasta que va teniendo una serie de respuestas muy confirmadas por diferentes usuarios. Es decir, si yo hago ese prompt, obtengo la respuesta correcta, y en ese resultado que me da el asistente de IA, lógicamente, pues la información es válida. Con lo cual, tendré ahí, ya hablaremos un poquito más adelante, de los enlaces cualificados, que serán muy, muy importantes dentro de lo que es el SEO en el 2024. Lógicamente, pues la inteligencia artificial ha hecho un rastreo de lo que es información en Internet para mostrarnos esa información que nosotros hemos consultado a través de la prompt, y si esa información que ha mostrado ha servido para satisfacer la necesidad de información del usuario, mantendrá esa web o esa información que ha obtenido de ese sitio web, lo va a mantener para sucesivas solicitudes o prompts o consultas o prompts de otros usuarios. Es decir, va haciendo una validación de lo que es la información que recoge en Internet, y la va mostrando al usuario, y en base a si ese usuario la valida o no, porque en lo que es sus propias acciones, pues esa información sigue siendo válida para el resto de usuarios que hagan solicitudes parecidas o iguales. Seguimos por aquí. Vale. Teniendo en cuenta esta explicación, insisto, he intentado ser lo más sencillo y lo más simple posible de lo que es la inteligencia artificial, tenemos que entender qué es Google. Y aquí, bueno, siempre la pregunta es, bueno, Google es una empresa de tecnología o un holding de empresas tecnológicas, es decir, podemos entrar, pero básicamente, a efectos reales, Google es una agencia de publicidad. Y el producto estrella de Google es Google Ads. Es su sistema de publicidad basado en subastas, basado en pujas, y lógicamente donde se muestra este tipo de publicidad es en su buscador. Entonces, el objetivo lógicamente, del buscador es proveer de los mejores resultados en base a la búsqueda del usuario. Casualmente, es justo hemos estado hablando que es lo que también va a hacer, o que ya está haciendo, el asistente de inteligencia artificial. En este caso, en Google, sería BART.
Entonces, si hacemos un pequeño ejercicio, ¿qué es lo que hace Google independientemente de la inteligencia artificial? Hace un rastreo, trae toda la información e indexa toda la información que considera bueno, pues, relevante y esa, o vamos, sí, relevante, y luego, lógicamente, esa información se posiciona. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso el asistente va a hacer exactamente lo mismo. Va a traer toda la información que considera relevante y la va a ir, en caso de primeras consultas que ya se realicen de una temática específica, pues irá haciendo con prueba-error y en base a ese deep learning va a ir un procesamiento de aprendizaje y va a ir dando respuestas muchísimo más acertadas, muchísimo más específicas a la necesidad de información del ser humano o de la persona. Entonces, teniendo esto en cuenta, actualmente el contenido original de Internet se estima que entre un 20 y un 25% es original, siendo el resto duplicados, adaptaciones, versiones, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos que si el asistente, ya vamos a enfocarnos ya más a Google y a SEO, si el asistente está trayendo información que no es más que un 20-25% original y es correcta, digamos que se encuentra con un buen problema, que muchas de las respuestas que va a ofrecer al usuario se va a encontrar que el usuario va a hacer un segundo prompt, va a hacer una segunda consulta, o una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Qué ocurre? Que entonces nos encontramos que el asistente pierde eficacia, pierde eficiencia. Dicho esto, aquí nos encontramos que Google quiere, bueno, pues plantear, quiere plantear un escenario muchísimo más favorable para ayudar al asistente que sea lo más efectivo posible. Entraremos un poquito más adelante en la presentación. Para el contenido, antes de esta irrupción de la IA, Google creó un factor de calidad que no es un factor de posicionamiento importante, que es Google EEAT, que entraremos un pelín más adelante a explicarlo. Y con este factor de calidad lo que hace es la interpretación del contenido y, por supuesto, identificar si es contenido de calidad o no. La irrupción bueno, pues el último Google I.O. fue que Google quiere retomar, quiere mejorar y ofrecer el mejor contenido y, por descontado, Google hasta la fecha de hoy está perdiendo una batalla contra su gran competidor, que es Amazon. Es decir, casi todos los usuarios, cuando buscan comprar algo, comprar una bicicleta, comprar un ordenador, comprar lo que sea. Es decir, el funnel de decisión de compra del usuario, Google no está teniendo en ese momento o no está teniendo en este momento un peso importante, sino que muchos usuarios buscan dónde comprar, les sale en los resultados orgánicos de Google, en este caso el buscador, les sale, por ejemplo, una de las categorías de Amazon y se va ya directamente a Amazon. O directamente el usuario va a buscar cuando busca comprar algo directamente a Amazon. Es decir, ahí en este caso Google tiene perdida esa batalla. ¿Qué es lo que quiere Google? Ampliar o englobar en ese Customer Journey que hace el usuario, quiere conseguir que en vez de ir a buscar directamente a Amazon, pasen por Google. Por eso quiere ampliar la importancia del buscador con el asistente de inteligencia artificial, el funnel de decisión de compra del usuario. Seguimos por aquí. Si entramos dentro de lo que es la evolución que hace Google hacia la IA en la SERP, tenemos que tener en cuenta que Google va a cambiar la página de resultados. Para cambiar la página de resultados, ahora mismo tenemos
para aquellos que se dediquen a SEO, tenemos lógicamente, bueno, pues los anuncios, y luego tenemos como generalmente el primer resultado orgánico y luego lógicamente tenemos, bueno, pues los featured snippets, tenemos las preguntas frecuentes, tenemos lógicamente ya pues segundas y demás posiciones. Hasta la fecha, o hasta hace muy poquito, teníamos los famosos 10 posiciones que tiene cada una de las páginas, cuando existía la paginación, de los snippets, de lo que son los resultados de búsqueda de cada una de las páginas. Entonces, a partir de aquí, como Google lo que quiere es que ese asistente de inteligencia artificial dé o provea unos resultados de calidad dentro de su asistente y que los 10 famosos enlaces azules, esas famosas 10 posiciones de orgánico, pierdan el valor actual que tienen y el usuario se centre solo en el buscador, básicamente está haciendo unos grandes cambios dentro de lo que es el algoritmo del buscador, lógicamente, de Google, para lo que es la implementación en el año que viene de BART en lo que es como herramienta dentro de la búsqueda en Google. Para ello ha realizado, y es curioso, he hecho bueno, pues un cronograma o vamos, un histórico de agosto aquí. Y de agosto aquí, que estamos hablando que estamos en noviembre, que son solamente 3 meses, tenemos, pues, si mal no recuerdo, son 8, 3, 6, efectivamente 8 cambios que son muy relevantes y que quiero detallar de modo rápido, pero para entender el escenario. Hubo un core update en agosto del 2023, que es una actualización del propio core, del propio esqueleto, vamos a decir así, de Google. En esta actualización se sabe poco, ya que fue una actualización de núcleo, pero justo se hizo esta actualización, se indicó dentro de la documentación de Ser Central que los archivos CSV ahora sí se indexan dentro dentro de lo que es los resultados de Google, con lo cual se pueden visualizar. La actualización, luego hubo una actualización de contenido útil en septiembre de 2023 que ha hecho, junto con la de Spam Update, mucha pupa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta actualización de contenido útil va enfocada a destacar y posicionar de modo más relevante el contenido original y útil. Y básicamente lo que está es preparando el terreno para el desembarco del asistente. Esta actualización de contenido útil ha realizado acciones negativas, es decir, hablamos de penalización, para contenidos de terceros alojados en subdominios o que falsificaban la actualización de actualizaciones de páginas. Hago un pequeño matiz. Google tiene, bueno, pues dentro de sus grupos o grupos de factor de posicionamiento, existe lo que es Google Freshness, que Google Freshness lo que analiza es la actualización del contenido. Cuando el contenido esté muchísimo más actualizado en una página específica del sitio web, esa página le da cierto valor a la ponderación de valores que da los diferentes grupos de factores y ese valor básicamente lo da por la actualización. Aquellas personas que estamos entre, vamos a decirlo según Google, el bien y el mal, es decir, hacemos SEO Grey Hat, no hacemos ni SEO Black Hat ni SEO White Hat, pues lógicamente pues una corrección fácil es hacer un pequeño content curator del contenido y ir cambiando la fecha de publicación y de actualización del artículo o de la página específica. ¿Qué ocurre? Pues Google se ha aprendido el truco y básicamente, bueno, pues cuando identifica, gracias a EAT y gracias a que, bueno, pues va identificando, lógicamente, que el contenido no se ha actualizado y no está y simplemente se le ha hecho un lavado de cara con el Content Curator, pues lógicamente, pues ha penalizado esos sitios. Luego, en la actualización del contenido, Google indicó
en febrero, marzo más o menos, y leo textualmente, el útil sistema de contenido de la búsqueda de Google genera una señal que utilizan nuestros sistemas de clasificación automatizados para garantizar que las personas que vean contenido original y útil escrito por personas y para personas en resultados de búsqueda. Es decir, básicamente en la guía original de evaluadores de Google indicaba que el contenido realizado por IA no posicionaba, o posicionaba hasta que Google identificaba que estaba hecho por inteligencia artificial. Esto estamos hablando de los meses de febrero y marzo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, o en este caso yo, hice varios, cuando estudié ChatGPT, hice varios ejemplos en blogs que tenemos para probar. Hice varios ejemplos de artículos generados por ChatGPT, pues de viajes, de lo que fuere, ¿no? Y es verdad que los 10, 12 primeros días posicionaba muy bien, pero luego pegaban un bajón espectacular. En el momento que Google identificaba los patrones de redacción de lo que es el asistente de IA. En este caso, ChatGPT, que era, si mal no recuerdo, el 3.5. En la nueva guía actualizada de lo que son los operadores de Google, y leo textualmente, el útil sistema de contenido de la búsqueda de Google genera una señal utilizada por nuestros sistemas de clasificación automatizados, sí, es el mismo texto que el anterior, para garantizar que las personas vean contenido original y útil creado para las personas en los resultados de búsqueda. Es decir, se enfoca en el usuario que va a recibir la información, pero le da exactamente igual quién la genere. Si lo genera la inteligencia artificial o lo genera un ser humano. O es decir, o un ser humano con un asistente. Entonces, esto ha salido recientemente, hace pues, escasas semanas. ¿Esto qué significa? Que Google ha cambiado su forma de valorar la generación de contenido. Es decir, la generación por IA es válido para generar contenido, artículos, por ejemplo, dentro de lo que es un blog, por descontado. Eh, Seguimos y voy a ir un poquito más rápido porque creo que se me va a echar el tiempo de encima. Eso sería dentro de la instrucción de contenido de útil de septiembre, eso está comentado vamos, en esto que hemos comentado hace poquito. Luego el Google Spam Update, básicamente ahí lo que he realizado es pues todos aquellos artículos que estaban duplicados, escaso valor, tal, les ha pegado una barrida, artículos o contenido, ¿de acuerdo? Les ha pegado una barrida espectacular. Ahí la única solución que existe para salir de ese barrido que ha hecho el Spam Update es hacer un content curator del contenido. No queda otra. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace un content curator? Pues de contenido, muy fácil. Irnos a analítica. Bueno, primero ir a Google Search Console o a la herramienta que tengamos de monitorización de Google, del posicionamiento, ver exactamente qué posición tenía y qué posición ha perdido, y por descontado ese artículo si tenía mucho tráfico o no. Si tenía poco tráfico, pasaremos de él. Si tenía mucho tráfico y estaba bien posicionado, pues tendremos que rehacer ese artículo. ¿De acuerdo? Esto sería la actualización de contenido, perdón, la Google Spam Update. Luego en la Core Update de 2023 es una ampliación del core de Google al Spam Update, uniendo otros idiomas. ¿De acuerdo? Es decir, quiero que recordar que era chino, hindú y un tercero que no recuerdo ahora mismo cuál es. Luego, en la fusión de datos estructurados, hago una pequeña inciso. Una herramienta que tenemos todas las personas o profesionales que realizamos el SEO es, a través del marcado de datos estructurados, indicar qué contenido y qué es cada contenido a Google. Pues, por ejemplo, en el caso de la dirección, por poner un ejemplo muy básico, la dirección de un local o de unas oficinas, indicar con la etiqueta de marcado estructurado que eso es la dirección de la oficina. O, por ejemplo, que esta imagen es el logo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha hecho Google recientemente ha sido una fusión de las diferentes sintaxis que hay de datos estructurados. Esto genera mayor flexibilidad y eficiencia para la gestión de los datos estructurados. Es decir, está dando mejores herramientas a los webmasters y a los SEO para que Google pueda entender bien cuál es el contenido que existe dentro de cada una de las páginas del sitio web. Luego, es curioso que en 2015 Google indicó que el modo de rastreo del algoritmo cambiaba de ser de desktop y luego clasificar para móvil, y
indica que a partir de 2015 rastreaba para móvil y luego clasificaba para desktop. Eso lo dijo en 2015 y ahora dice que finaliza el despliegue anunciado desde el año 2015. ¿No os parece raro que después de 8 años finalice un despliegue? Muchos años me parece. Por lo que ahora indica que ya 100% va a rastrear para móvil y clasificar para desktop. Ahí lo dejo. Luego está el Google Rollouts de noviembre, que es otro core update, que está enfocado a mejorar la relevancia y la calidad de los sitios web rastreados. Volvemos otra vez a otra actualización de contenido y directamente desde el núcleo de Google. Y luego en noviembre de 2023, fijaros lo importante que es una Google Reviews Update, es decir, las famosas valoraciones que hacen los usuarios con las estrellitas famosas en la ficha de Google My Business, en Google Maps. ¿Esto qué significa? Que está buscando el contenido, depurar el contenido para ser el mejor asistente de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Aquí. Lo que os quería mostrar, básicamente la nueva página de resultados de Google, fijaros que va a ser esta que aquí presentaron en la I.O. de hace, insisto, unas semanas que hizo Google en una presentación. La parte de arriba va a ser de pago. Por descontado, nos jugamos algo que también habrá algún tipo de publicidad puesto abajo e intermedio. Orgánico, fijaros que lo divide en 3. Ya no va a ser los 10 enlaces, 10 enlaces o los 10 snippets de lo que es las diferentes posiciones orgánicas. Luego, fijaros que en la parte superior y en la parte lateral van a aparecer datos que Google va a definir que son de ellos. Ahora entraremos a definir que son fichas muy parecidas a las que nos aparece si utilizáis Android y utilizáis Google Assistant en, por ejemplo, las noticias, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues ahí aparecerán esas fichas o dependiendo de las búsquedas que se realicen, ¿de acuerdo? Entramos en la parte de cómo se hace SEO hasta hoy, ¿de acuerdo? Hay 4 fases en lo que es el posicionamiento SEO, que hablamos de rastreo, indexación, posicionamiento, oposición y optimización. Básicamente, en rastreo es la famosa araña de Google nos rastrea toda la información que nosotros dejamos de cada una de las páginas de nuestro sitio web. La indexación va a indexar el contenido relevante y semántico, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, según disponga de factores, según se disponga el peso de los factores a favor y la dificultad que tenga esa palabra clave por la que queremos posicionar esa página, así será el posicionamiento. Eso sin hacer absolutamente nada. Si nosotros no tocamos absolutamente nada dentro de una página enfocada, una página que se publique dentro de un sitio web, no tocamos absolutamente ninguno de los factores de SEO, si la dificultad de palabra clave es muy bajita y sin querer hemos hecho inconscientemente algo, va a posicionar. ¿De acuerdo? Y por descontado, en la fase de optimización es cuando hay que obtener de los grupos de factores todos los que se puedan a nuestro favor, para que, lógicamente, pues la página posicione lo mejor posible. Si juntamos, y me remito al principio de la ponencia, la interpretación del lenguaje por parte de Google, la interpretación, toda la limpieza que está haciendo de contenido. Y ahora analizamos cómo se está haciendo el SEO hoy, que básicamente hay que enfocar siempre el contenido a las intenciones de búsqueda que Google dictamina o determina para cada una de las palabras o de las consultas que hace el usuario, que son nuestras palabras clave. Tenemos 4, o mejor dicho 5, tipos de intenciones de búsqueda. Tampoco me quiero parar mucho porque esto es como se está haciendo hasta hoy, que es la comercial. Uy, ha salido aquí un poco descolocado. Bueno, os lo explico. Comercial, transaccional, navegación, informativo y mixto. En el caso de comercial, un ejemplo es comprar zapatos rojos. Transaccional, ¿tienen ustedes zapatos rojos? Navegación, ¿dónde encontrar zapatos rojos? Informativo, ¿cuándo debo usar zapatos rojos? Y un mixto que es un mix de cualquiera de las dos anteriores. Sí, un mix de las anteriores. En el caso de comercial,
directamente se puede comprar. En el caso transaccional, para entendernos desde el punto de vista de marketing, es generación de un lead, ¿de acuerdo? En navegación es yo quiero encontrar un sitio donde pueda encontrar unos zapatos rojos. Informativo, cuándo se deben usar unos zapatos rojos, pues por ejemplo, por vestimenta, por protocolo, y luego el mixto que ya lo he comentado. Aquí quería comentar un pequeño ejemplo. Aquí quería compartir un segundo de pantalla. Esto es aquí. Un segundín. Vale, aquí toda la pantalla. Aquí estamos. Aquí, por ejemplo, para ponernos un ejemplo de los famosos zapatos rojos, nos vamos a google.es. Por descontado, no estoy logado con ninguna cuenta de Google. Tengo que aceptar, lógicamente, las cookies. Y vamos a poner el ejemplo de comprar zapatos rojos. Aquí vais a entender rápidamente de lo que hemos estado hablando. Si yo he puesto comprar zapatos rojos, pero fijaros que no he puesto que sean para mujer. Y fijaros que todos los zapatos rojos que me aparecen son femeninos. Esto, lógicamente, es Google Shopping, que sabéis que es anuncio, es el marketplace de Google. Esto, lógicamente, es SEO local, es decir, estamos hablando de Google Maps, ¿de acuerdo? Que aquí, lógicamente, habla de zapaterías cercanas a mi geolocalización. Y aquí empezamos a hablar de cada uno de los snippets, es decir, cada uno de los fragmentos, bueno, de cada una de las páginas web de, en este caso, de Zalando, el Corte Inglés, Amazon, de las páginas, pero que fijaros son categorías de e-commerce. Zapatos de mujer en color rojo, que es una categoría de Zalando. El Corte Inglés es dentro de moda mujer todo aquello que es rojo por el etiquetado que han hecho. En Amazon, lógicamente, porque tienen una página específica de categoría para zapatos de tacón de rojo mujer, insisto, yo no he utilizado ni rojo, ni mujer, ni tacones. ¿De acuerdo? Y fijaros, perdón, y fijaros cómo me están saliendo resultados. Esto es lo que me refiero a lo que es la interpretación de la intención de búsqueda. Yo estoy buscando zapatos rojos y Google no sabe si yo soy hombre o mujer, pero por descontado, por todo el contenido que existe en Internet, Google da por hecho que tengo que ser una mujer y da por hecho que tengo que llevar tacón. Esto es justamente lo que Google ahora está depurando. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora dejo de compartir un segundo. Vale, para que podáis ver la primera presentación. Eso es. Aquí, si a esto sumamos el factor de calidad y no posicionamiento, que es EAT, que básicamente ya llevamos este tema o este tipo de factor se lleva hablando ya varios años, ¿de acuerdo? Básicamente lo resumo, es experiencia, conocimiento, autoridad y confiabilidad. Es decir, estamos hablando que un sitio, una página web, un contenido, tiene experiencia cuando el conocimiento del sitio web es en un tema determinado. Me voy al ejemplo de antes. E-commerce de zapatos y e-commerce reconocidos. Zalando, El Corte Inglés, Amazon. Bueno, Amazon es un marketplace, pero bueno, a efectos de e-commerce es válido. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente para ellos, para Google, estos sitios tienen experiencia. Conocimiento, por descontado. Justifica si el creador de contenido es un experto en el tema. Es decir, dentro de la categoría, dentro de lo que es el e-commerce, la categoría de zapatos. ¿De acuerdo? La zapatería en el caso de Marketplace o en el caso de Zalando, que son zapatos exclusivamente. Luego, en la parte de autoridad, reputación y autoridad del dominio o del sitio web en su industria. ¿Alguien no conoce el Corte Inglés? ¿Alguien no conoce Zalando? ¿Alguien no conoce Amazon? Bien. ¿Cuántos enlaces externos tiene Zalando? ¿Cuántos enlaces externos tiene el Corte Inglés? ¿Cuántos enlaces externos o backlinks tiene Amazon? Es decir, tiene una autoridad conseguida a través del enlazado, lógicamente. Y este enlazado, sin saberlo, es un enlace de calidad, es un enlace cualificado, que ahora hablaremos de lo que es. Y, por supuesto, la confiabilidad, es decir, funcionamiento y transparencia del sitio web que es confiable, y eso es confiable para Google. Es decir, que se ve la dirección, se ve quién es, no es un sitio que no identifique de quién es propietario, es decir, algo transparente. ¿De acuerdo? Seguimos. Vale. Aquí os he puesto los factores dependiendo de cada una de las áreas que desde el punto de vista de SEO se pueden o se tienen que optimizar, ¿de acuerdo?
Voy rápido. Usabilidad, tenemos que sea mobile only. Acordaros, 2015, 2023, 8 años para el rastreo de móvil y clasificación en desktop. Bien. Keyword Research, que esté enfocada en la arquitectura, es decir, hablamos de niveles de enlaces. Experiencia de usuario, estamos hablando, por supuesto, de si el contenido es de calidad. EAT, lo acabamos de ver. Eso a nivel de Wix UI. A nivel de on-page, hablamos de dominio, metaetiquetas, encabezados, canonical, ALTs y titles en imágenes, optimización de las imágenes, peso, por supuesto, redirecciones, que no haya excesivas páginas 404, contenido semántico. El contenido semántico da, lógicamente, a que una web sea semántica. Ahora hablaremos en el SEO que viene lo que es la web, vamos a decirlo, semántica. Bueno, ahora lo veremos, no quiero adelantarlo. Es en el caso de on-page. En el caso de hosting, ¿qué evalúa? ¿Qué grupos de factores? ¿Qué evalúa Google? Que el sitio no tenga demasiadas caídas de hosting o de servidor, que no haya demasiados errores 500, el número de 404 no sea elevado y creciente, que tenga, por supuesto, las certificaciones SSL y, por descontado, tenga la conexión HTTP3, que es encriptada. Recordemos que HTTP 1.1 es la primera conexión que había en Internet entre lo que es el usuario, el navegador y el sitio web. La 2 es, lógicamente, la que va siempre con certificado de seguridad, SSL, el famoso candadito. Y la 3 es la que ya va encriptada. Luego tenemos los CDNs, los Content Delivery Network, es decir, la red de distribución de contenido, que cuando estamos queriendo posicionar un sitio en un país, por ejemplo, estamos en España y queremos posicionar en Estados Unidos, la distancia existe, es decir, y eso genera una latencia en la velocidad de carga. Por descontado, si vamos a países ya de Asia, tendremos que, lógicamente, tener otro CDN, así sucesivamente. Y eso influye, lógicamente, en lo que es WPO, que es la mejora de velocidad de carga. Herramienta que se utiliza mucho para valorar Google PageSpeed Insights, ¿de acuerdo? Seguimos. Contenido único que hay entre las etiquetas. Aquí tengo que hacer una pequeña mención. Si os leéis las guidelines que da Google a sus evaluadores, básicamente ellos indican que el contenido, hay dos tipos de contenido dentro de una página web, de un sitio web. Fijaros que os digo todo el rato durante la ponencia, página web de un sitio web. Es decir, un sitio web pueden ser una o 17 páginas web, ¿de acuerdo? Pero Google lo engloba como sitio web, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es una página web de un sitio web, Google considera que lo que está entre las etiquetas body es el contenido principal y el contenido que aparece en las etiquetas head o header y footer, es decir, el encabezado y pie de página, es contenido suplementario o secundario, que tiene que ayudar a entender el contenido principal. Y básicamente, pues el contenido único tiene que estar siempre en las etiquetas body. Fijaros que el encabezado y el footer se repiten en todas las páginas, ¿correcto? Búsquedas del usuario en la arquitectura de información, es decir, que la propia palabra clave esté dentro de la arquitectura de información y por descontado en el contenido. Y luego, pues, redes sociales. ¿Las redes sociales es importante para el SEO? Sí, porque genera un posicionamiento indirecto. Es decir, Google, una de las formas que estaba utilizando hasta hoy es ver las métricas de las redes sociales, sobre todo en Twitter, en Pinterest y en Facebook, para ver si una página el contenido de una página es de valor o no, dependiendo de los me gustas o las comparticiones. ¿De acuerdo? Y por descontado, el CTR. El CTR en SEO es una métrica que existe dentro de Google Search Console y por descontado es si hay número de clics entre número de impresiones por 100, que es el CTR. Lógicamente, tenemos un CTR elevado, es que lo que busca el usuario, es decir, la consulta, lo que es para nosotros la palabra clave, y tiene muchísimos clics, es decir, tiene un CTR elevado, eso significa que primero tenemos el snippet optimizado y segundo tenemos el contenido acorde al snippet, acorde a la palabra clave o a la consulta que ha hecho el usuario y por descontado eso nos indicará que esa página tiene contenido de alto valor. Fijaros que todo el rato en la ponencia os estoy enlazando, os estoy uniendo contenido, 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 contenido. Bien. Off-page, enlaces internos, el enlazado interno que hay entre las diferentes páginas del sitio web, el anchor text, que sabéis que es el texto que aparece en el hipervínculo, enlaces de dominios .edu, .gov, o sea, gobierno y government, que son interesantes, IP y rango IP de los dominios,
¿de acuerdo? Enlaces rotos externos y, por supuesto, el inbaiting, que estamos hablando de generar contenido y ese contenido nos va a generar enlaces. Esto es básicamente, resumiendo, lo que podemos modificar o lo que podemos optimizar a día de hoy para dar pie a lo que va a ocurrir en el 2014. Perdón, 2024. Entonces, es que parecía un 1, por eso he leído 2014. Entonces, en el 2024 nos vamos a encontrar con una web contextual 2.0. Me explico. La web contextual empezó a hablarse de ella en... bueno, primero vamos a decir lo que es. Es aquel sitio web con todas sus páginas que hace referencia a una temática específica y está especializado en ello, entendiendo en mayor medida al usuario. Alguien dirá, eso es muy parecido a lo que puede ser una web semántica. Ahora entramos. Entonces, la web contextual genera un contexto de un sitio web en torno a una temática. Por ejemplo, un blog dedicado a viajes. Y empieza a hablar de las experiencias de los viajes. ¿Qué ocurre? Si empezamos a hablar de, no sé, de balones de fútbol, lógicamente no tiene ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si se relaciona el contenido, es decir, el contexto hacia una temática y todo ese sitio habla de una temática en un contexto, ese dominio que alberga todo el sitio web, lógicamente va a tener una relevancia importante. Ojo, acordaros, EAT, experiencia, confiabilidad, eso hoy en día. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué va a hacer Google cuando implemente Google BART en el buscador? Acordaros, el I.O. de Google va a ser primero el cajón de búsqueda de Google. Una pregunta que se me ha olvidado haceros internamente esta pregunta. ¿Cuántos de vosotros utilizáis las categorías en la navegación cuando vais a Amazon, a comprar en Amazon? Nadie. Bueno, yo a lo mejor que estoy soy un poco friki, me pongo a mirar las categorías. Es infumable. Vais todos al cajón de búsqueda. Eso va a ser Google con la inteligencia artificial. Va a tener el cajón de búsqueda para que el asistente le ayude y generar los enlaces cualificados, que ahora entraremos en los clics cualificados. Esa web contextual va a ayudar a que el bot de la IA, de este caso de BART, tome esa información y diga, ojo, que este sitio web es referencia a esta temática. Es decir, ya no vamos a ir a un enfoque en posicionamiento de un estudio de palabras clave. Vamos a ir a un enfoque de posicionamiento de prompts. Diría que puede ser un enfoque al long tail. A long tail keyword. Aquellos que os dediquéis a esto, seguro que lo estáis entendiendo. Un enfoque de long tail, estamos hablando de una frase. Quiero comprar zapatos rojos para una fiesta en Nochevieja. Eso es una long tail. Una palabra clave simple es, por ejemplo, comprar zapatos rojos, zapatos, una palabra clave compuesta es zapatos rojos y una long tail, comprar zapatos rojos. Pero comprar zapatos rojos para una fiesta en Nochevieja, nos estamos yendo a una long tail. ¿Y eso no es un prompt? ¿Alguien me dice qué diferencia hay entre un prompt? Sí, porque le dices al asistente, oye, Bart, quiero que actúes como un asistente de moda o un personal shopper. Vale, le estás diciendo cómo tiene que pensar, pero luego le indicas lo que quieres. Quiero que me afrontes o quiero que me dé los resultados de dónde tengo que comprar o dónde puedo conseguir unos zapatos rojos para mi fiesta de Nochevieja. Eso es la web contextual. Va a dar esa información al asistente de inteligencia artificial y va a dar ese prompt. Va a hacer resultado a ese prompt. Eso es lo que está ocurriendo en IA ahora mismo, pero va a ocurrir en el buscador. ¿De acuerdo? Entraríamos ahora, antes hablábamos de, por ejemplo, que es básicamente quería resumir. Va a haber menos, dentro de los resultados que va a tener la inteligencia artificial, que va a tener Google Bart, van a ser menos opciones, porque van a ser 5, y va a tener más contexto, ¿de acuerdo? Porque van a ser 5 enlaces
muy directamente relacionados, que son enlaces cualificados a una información que el usuario está aprobando al no seguir buscando, a no seguir haciendo más prompts. ¿De acuerdo? La web contextual, que yo le llamo 2.0, va a entender lo que el prompt quiere, lo que el asistente de inteligencia artificial necesita, ¿de acuerdo? Satisfaciendo, lógicamente, la voracidad de datos y obteniendo y optimizando las métricas que busca ese asistente. Luego entramos en lo que son los clics, perdón, antes lanzaba la pregunta de diferencia entre una web contextual y una web semántica, ¿de acuerdo? La web semántica es la que facilita a Google la comprensión de un texto, teniendo en cuenta el contexto temático y dar la mejor respuesta a la intención de búsqueda del usuario. Fijaros la diferencia. La web semántica es la que facilita a Google a entender el sitio. La web contextual, como yo he definido, es la que genera toda la información para satisfacer a la inteligencia artificial. Todo el contexto y no solamente el contenido. Con esto os estoy indicando el camino para las estrategias de contenido que tenéis que hacer para estar posicionados en el momento que salga el asistente en el buscador. Generar un contenido en base a long tail. Aunque ahora mismo, si lo hacéis y no existiese la inteligencia artificial, diréis, no lo voy a hacer porque tengo un volumen de búsquedas muy bajo. Los clics cualificados provienen, el término clic cualificado proviene de las campañas PPC, las campañas de pago, ¿de acuerdo? Entonces son aquellos clics que finalizan en conversión. Es decir, yo genero una campaña en Google Ads, compro, digo, comprar zapatos, voy a una página y termino comprando en esa página. Eso es un clic cualificado. Básicamente, el clic cualificado va a ir a lo que es el asistente. El asistente no solo va a decir, oye, porque estos grupos de factores estén optimizados, voy a mostrar resultados, como ocurre ahora, sino va a decir, ¿cuántos prompts se hicieron? De este prompt que se hizo, ¿cuántas veces se fue a esta página y cuánto fue un clic cualificado? Clic cualificado no solamente a efectos de comprar, sino a efectos de información, acordados de la intención de búsqueda, a efectos de traer, de generar un lead, es decir, de todas las intenciones de búsqueda que hemos comentado, dependiendo de cada enfoque de cada una página web. De esta forma, lo que hace Google es, en este caso el asistente, dice, bueno, estos son los sitios que tengo que dar a mi usuario en lo que es la búsqueda del prompt, porque es el mejor contenido que le puedo proporcionar. Fijaros que estoy definiendo cómo trabajarlo, trabajar el posicionamiento en Google Bar en base a todo lo que hemos comentado. Luego, por descontado, hay mayor importancia. Bueno, aquí hay una pequeña puntualización que va a trabajar mucho BERT. ¿Qué es BERT? No BART, cuidado, ¿eh? BERT. BERT es una actualización del algoritmo que trabaja sobre las búsquedas ambiguas. Rápido ejemplo. Si yo busco en google.com, Estados Unidos, busco Apple, ¿qué estoy buscando? ¿Fruta o la marca de Apple? Eso es importante. Entonces, dependiendo de la categoría, dependiendo de la temática, ¿de acuerdo? Si lo busco en tecnología o lo busco en alimentos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace ver, interpretar las búsquedas ambiguas. Y luego, siguiendo lo que es la mayor importancia de la arquitectura de un sitio web en la definición contextual, así como en la experiencia de usuario, que ya lo he comentado antes, y va a valorar las métricas, cuántos usuarios han dado por satisfechos su necesidad de información cuando han clicado este resultado en el asistente. Y luego, por último, y ya termino, mucho más peso al contenido de calidad. La estrategia de contenido SEO es muchísimo más importante que ha sido hasta ahora. Esa estrategia de contenido que se realizaba, por ejemplo, para el blog, va a tener mucha más relevancia en base a las nuevas intenciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque vamos a dar más importancia a esa long tail que indicaba a lo que es el enfoque al prompt que se hace en el asistente. Y con esto, 1000 perdones por pasarme. Si tenéis alguna pregunta, Mary, encantado.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Juan, por todo el contenido que has compartido. Fue muchísimo y muy interesante, muy interesante. Sabemos que es un tema que le interesa, diría yo, a prácticamente toda la audiencia. Bueno, Y esa ha sido mi intención. sí, y te has detenido, la verdad es que con muchísimo detalle para explicar, y creo que prácticamente no deben haber quedado dudas. De todas maneras, bueno, ahora no tenemos tiempo para las preguntas, pero si han quedado dudas, probablemente te puedan consultar por redes sociales. ¿Eres Sí, activo? por descontado, vamos, tiene mi Twitter, tiene por supuesto, en LinkedIn. Por descontado, estaré encantado de responder a aquellas preguntas que tengan. Faltaría más. ¿Quieres repetirlos aquí, tus Sí, perfiles de redes sociales? ¿Te lo sí, sabes de memoria? sí, 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 hombre, claro. En X o en Twitter es Sí. @cruzmoyano, con Y, ¿de acuerdo? Está verificado, con lo cual va a llevar su tic azul. Y en el caso de LinkedIn, bueno, pues Juan Moyano Cenarro y soy único. O sea, en este caso no hay muchas personas que se llamen igual que yo. Y bueno, pues es /consultor marketing, que es la URL de LinkedIn. Bueno, genial, Juan. Te agradezco enormemente el tiempo que te tomaste, la predisposición para participar. También para nosotros es un honor tenerte aquí. Así Muchas que gracias. nada, muchas gracias. Esperemos tenerte de vuelta pronto. Y bueno, un abrazo en nombre de toda la audiencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y por descontado contar conmigo cuando queráis. Excelente, un abrazo. Adiós. Adiós.